Ustedes, a quienes fueron alumnos y alumnas de aquí durante los 70, al magisterio que les tocó a ustedes vivir. Porque ese magisterio fue formado de una manera bastante mediocre en cuanto a planes de estudio, y sin embargo tuvo que hacer el esfuerzo de adaptarse a una escuela que probablemente fue la que sufrió más cambios a lo largo de toda la historia del siglo XX, probablemente la que más. Repito, porque a la República no le dio tiempo a poner todo aquello en marcha, si no hubiese sido la que más. Pero de hecho, quienes ejercieron durante los años 70, yo empecé a ejercer en el 77, y por tanto me tocó una pequeña parte de esa transformación, parte notable, pero mucho más a quienes estaban ejerciendo en el 70 y también estaban en el 75 por la muerte del dictador y los años posteriores, porque tuvieron que cambiar toda la educación. Y ese probablemente haya sido el proceso de innovación más generalizado, más drástico y más revolucionario de toda la historia de la educación en este país. Así que por mi parte, mi aplauso y mi reconocimiento para quienes fueron vuestros maestros, para quienes también fueron los míos, que les tocó al fin y al cabo vivirlo. En esa época precisamente ocurre que se añade a la pedagogía había tenido un gran desarrollo y se añade una nueva finalidad, la más ambiciosa, que era formar para la vida, educar para la vida. Y entonces se empieza a hablar de formación integral. Ya no valía la gimnasia o la educación física para educar el cuerpo, o la moral para educar el alma, o las instrumentales para formar, para servirle a la sociedad en un puesto de trabajo. Había que educar integralmente. Encima se nos pedía, o se pedía en general, que se educara integralmente a los niños y niñas haciéndolos felices. El concepto de felicidad aparece por primera vez en esa época. Por tanto, es una nueva revolución. Eso ocasionó que los maestros y maestras se vieran abocados a asumir una serie de papeles enormes, una serie larguísima de papeles que quedan bien recogidos en esta viñeta de Jorge, que yo les leo porque seguramente será casi invisible desde atrás. Un funcionario, parece un funcionario con un ordenador delante, le pregunta a una señora que está bastante maltratada físicamente, como ven ustedes a la derecha, le pregunta profesión, y ella dice: animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. El señor le contesta: todo eso no cabe. Y ella termina diciendo: pues ponga maestra, pero... Efectivamente, la profesión de maestra se hace enormemente compleja en ese ámbito, en ese tiempo. Unir nuevos desafíos en el futuro, de los que hablaremos cuando hablemos ahora de los medios. La incidencia de la aparición de nuevos medios, es decir, de nuevos recursos en la escuela, como ustedes saben bien, porque este colegio es puntero en esos ámbitos, gracias al liderazgo de su directora y de su equipo, pues la introducción de las nuevas tecnologías va a hacer que se asuman también nuevos roles por parte del profesorado. Pero es que ahora estamos con programas cada 2 años, se inventan programas nuevos que hay que asumir. Y como verán, la escuela va adquiriendo también nuevos roles con esos nuevos medios, con esos nuevos medios. ¿Con qué medios ha contado la escuela para conseguir todos esos fines que ha ido acumulando a lo largo de la historia? Pues esto también ha sido variado. Al principio, hablamos del paso del antiguo régimen al nuevo régimen, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX, las escuelas eran algo así como lo que aparece en esta imagen, en esta ilustración. Eran muy parecidos a un salón de una casa particular. De hecho, muchas casas particulares sirvieron como escuela. He traído varias ilustraciones que lo muestran claramente. Y aquí, solo cuando empiezan a desarrollarse determinados métodos didácticos, o sobre todo determinados modos de escolarización, como ahora verán, empiezan a crearse edificios expresamente para la escuela. Fíjense, eso en España va a tardar
Todo el mundo le llamó Escuela de la Esperanza. Y lo de la esperanza tenía un doble sentido. Estaba en el cabezo, todavía se llama de la Esperanza, donde está el parque del mismo nombre, pero además fue la esperanza de los liberales en 1912 para poner en práctica una educación mucho más libre que la que se estaba haciendo justo enfrente en el colegio dirigido por Manuel Sierra. No inverso. De hecho, en España esa época se le llama, en la historia de la educación se dice que es la edad de plata de la pedagogía española. La de oro está por llegar, a ver aquí, porque eran prácticamente iguales. Evidentemente la preocupación ahora en el escolar en los últimos 10 años ha sido cómo la instauración de las tecnologías de la información y la comunicación. Una pizarra de pequeño formato personal y un pizarrín para escribir en ella. De ser jocoso, este ha sido el elemento más económico de la escuela española porque se escribía. El equipaje era este, los niños escribían con el pizarrín en la pizarra, mostraba su tarea al maestro y el maestro le daba el visto bueno, con un trapito traído de casa lo limpiaba y vuelta a empezar. Ese material ha perdurado hasta los años 50 e incluso hasta un sueldo muy bajo, un sueldo mísero, pero a cambio, para conseguir cierta dignidad, cierta apariencia de dignidad, se rodeaban en su mesa de cosas muy aparatosas que en cierto principio de intuición. ¿Qué dice el principio de intuición? Dice, para que un niño o una niña aprenda bien, interiorice bien un concepto, lo mejor es ponerlo en contacto directo con lo que ese concepto representa. Recuerdo que hay una viñeta del Frato, pero no he querido abusar, con otra viñeta del Frato donde el maestro está enseñando a los niños lo que es un árbol, y se lo está enseñando aquí en el aula y por la ventana se ve que tiene un bosque al lado. Entonces, el principio de intuición diría, saca a esos niños de clase, llévatelos al bosque y allí van a comprobar y por propia experiencia de lo que es un árbol. Como consecuencia de eso se empiezan a crear elementos mucho más intuitivos, a partir del año 1900, mucho más intuitivos que los anteriores. Un mapa de este tipo de relieve, evidentemente permite conocer mucho mejor lo que es el relieve de la península ibérica, en este caso, que un mapa plano. Y además permite educar a personas que presentan cierta discapacidad. Por ejemplo, ayudaba mucho que los propios maestros escribieran sus propios libros de texto. Esto, por ejemplo, es una geografía de la provincia escrita por un maestro en 1895, pero empieza con el siglo XX empieza también un desarrollo editorial, grandes editoriales que todavía están en el recuerdo de todos, sobre todo una, Calleja. La editorial Calleja, imagino que habrán escuchado alguna vez lo de tener más cuentos que Calleja, era porque se dedicaba, una editorial que se dedicaba sobre todo a editar cuentos, aunque también manuales de otro tipo como los que vemos aquí. Empiezan otras editoriales como Hernando, por ejemplo, Patrocini en Cataluña, etcétera, y aparece una profusión de libros de texto, de libros de lectura, de libros dedicados a distintas asignaturas, como los que vemos aquí, que tienen, aparte de una gran belleza estética en la actualidad, tienen un interés histórico singular. Y otros materiales como cuadernos de este tipo, y los primeros antecedentes de los cuadernos rubios que todos hemos usado, o parecido más bien, a partir de los años 60. Y este ya le suena más. El libro de texto adquiere en España, tenemos un inventario de una escuela del año 32, con los institutos provinciales, con paralelo, pero más lento, puesto como bien representa esta viñeta. La introducción en los años 70 y sobre todo en los 80 de la televisión escolar, del cine Super 8, las películas de NOSA para ciencias naturales particularmente y para tecnología, todo el desarrollo de las tecnologías en la escuela está pañales prácticamente, porque a pesar de que vimos que cada niño tiene su ordenador, cada niña tiene su ordenador, que tenemos pizarras digitales y que tenemos muchos instrumentos, están por llegar elementos como las tablets o como pizarras de aprendizaje y otro tipo de cosas que la modificación por su cuenta ahí en un panel interactivo, pero de nuevo eso ha supuesto una multiplicación de las tareas del profesorado y también una exigencia de formación que no solo está
requiriendo una formación específica, sino también un cambio de mentalidad, como el bueno de este humorista recién fallecido lo recordaba. La educación para formar al alumnado, para formar a los nuevos profesores también tienen que renovarse y por tanto hay un efecto dominó que está exigiendo no solo ese cambio de mentalidad y ese cambio formativo en los maestros y maestras, sino también en quienes nos dedicamos a formar. Dedicaré ya muy poco tiempo, porque esto ha estado vigente hasta desde ayer. Esto con la creación, seguramente si entramos en las clases de ahora, han conocido de pasar más hambre que un maestro. Por fortuna, desde la huelga de 1978, que se consiguió un incremento del 60%, plenamente vigente, y no lo digo en el sitio más apropiado porque es un centro muy innovador, pero porque la educación permanece anclada en muchísimos sitios, anclada en modelos del pasado. Y para terminar, me gustaría hacer una referencia de un minuto solamente. No solo el Menéndez y Pelayo, sino el resto de los centros educativos